What's Up New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar, sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados, aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Emilio. Y yo soy Nuria. Y este es el episodio número 20 de What's Up New York Podcast. Bienvenidos. Bienvenida, Nuria, a este episodio número 20, octavo de nuestra segunda temporada del podcast correspondiente al mes de mayo de 2026. ¿Qué te parece? Me parece que nunca me había dado vergüenza hacerlo de WhatsApp New York Podcast hasta que esta semana lo he hecho en público. Ah, sí, lo hemos hecho. Contigo. Bueno, sí, estas cosas no pueden salir de aquí, de estos micrófonos. Estaba presentando a Emilio a unos amigos míos y bueno, Y sin dijeron, querer quererlo, ¿tú qué eres? dije, tenemos un podcast y ellos preguntaron, ¿y qué podcast? Y entonces Tuvimos que desvelarlo todo. no pude no hacer la cantinera, pero Lo peor me pasó a mí, porque dijo, tú eres esa voz. tú eres el otro. El otro. O sea que fue un poco... Bueno, yo no me lo tomé mal. Yo creo que hay que tomárselo como es. Y este prestigioso podcast empieza desde abajo, pero acabará siendo reconocido allá por donde vayamos. Por todos nuestros amigos, desde luego. Bueno, y para variar respecto a las últimas grabaciones y por problemas en esta agenda social tan apretada que tenemos, hoy estamos grabando en domingo y con... Bueno, vale. Digo, ¿qué ha pasado de diferente? No Bueno, me había perdido. generalmente solemos quedar en 3 semanas y hoy estamos en un espléndido domingo que sucede a un sábado de tiempo lamentable, Sí. cuasi invernal, mientras que hoy, yo no sé si se colarán por nuestros micrófonos los pajarillos cantando porque está esplendorosa la tarde. Y nosotros aquí, en los estudios centrales. De Brooklyn, de WhatsApp New York Podcast. Así que, sin más dilación o without further ado, ¿qué diré después otra vez? Esto, Hoy vienes con double trouble. la catchphrase hay que enfatizarla como se merece. Vamos a pasar al sumario. Comenzará el podcast con el clásico update del team, donde yo creo que hoy el update del team va a ser un poco rant, pero ya lo veremos. Continuará la noticia del mes, que estará en parte relacionada con el update, estará en la misma temática, y continuará ya el plato fuerte del día, donde hoy os traemos nuestra aventura en la que nos embarcamos hace unas semanas, que es en busca de Edward Hopper, el pintor que retrató Nueva York y los estados de ánimo de Nueva York, y al que fuimos pues un poco por tener curiosidad, por conocer un poco más de él, hasta su localidad natal de Nyack, aquí cerca en el Hudson Valley. Continuará el podcast con el también ya clásico feedback de los oyentes, donde seguiremos viendo las interacciones con la tribu de los... Yo creo que ya el nombre... No, iba a decir, tenemos que todavía seguir haciendo una más Call of Action. Hay para una- el nombre, yo creo que hay porque un- tú ya estás bautizándolo. Yo es que creo que hay un nombre muy bueno ya para nuestra tribu. Si tú lo estás poniendo. Y conviene que vayamos decidiendo antes de que vayamos por 30 episodios. Y el podcast terminará con la clásica despedida con nuestros medios de contacto. Así que, without further ado, comienza este episodio número 20 de WhatsApp New York Podcast. El update del team que hoy empieza Nuria, creo que traes también, va de música, ¿no? Música y cultura popular. Siempre me hace lo mismo, tío. ¿Qué te hago? Te adelantas al guión. Te estoy dando un segue, que se dice. Ya lo tenía, que mi pregunta era clara. ¿Te gustan los Beastie Boys? Los Beastie Boys, no diré que soy el mayor fan, pero sí que en su época cuando salieron, cuando
era adolescente me hacían gracia porque tenían ese tono gamberrete y los videoclips de entonces que Ah, sí. salían hacían como gamberradas y era gracioso. Luego tampoco me enganché mucho a la música, pero sí que era de esas cosas que conocías y te hacía gracia ver los videoclips. Pues te traigo una misión de estas que te gustan a ti de hacer en la ciudad, que está relacionada con ellos. No sé si te acordarás, pero sacaron un disco que se llamaba To the Five Boroughs, que era como un poco homenaje, ¿no? De, pues eso, la cultura de aquí, de Nueva York, de los 5 boroughs que son completamente diferentes. Y el orgullo que cada uno pone en Exacto. su boro, ¿no? Sí. Un poco la... Mi orgullo yo creo que es compartido. Bueno, no sé si ni siquiera si tengo orgullo de eso. Pero sí, probablemente más de Brooklyn, ¿no? Que de cualquier otro. Sobre todo la gente de muchas generaciones lo tiene como muy metido, la gente del Bronx y eso Ah, sí, que de toda la vida, lo claro. llevan como muy a gala, ¿no? Jen Lo, que era la chica del bloque. Jenny from the Block. Vale, pues el disco este del que te estaba haciendo referencia salió como en 2004. Entonces ahora van a hacer una nueva edición que saldrá justo ahora a final de mes. Vas un poquito justo de tiempo, pero a ti que te gustan estos desafíos, los Beastie Boys decidieron, pues ahora que vamos a publicar como una reedición de este disco, ¿por qué no? Reedición del disco. Sí, money, No money, te of sé, course. no te sé. Dijeron, ¿por qué no hacemos como una gincama, por así decirlo, ¿no? De que es, hay como cartas, o sea, cartas de cars, tarjetas, en determinados sitios de los 5 boroughs. Entonces, los que son muy fans tienen que ir a recopilar esas 5 tarjetas. Y si llevas esas 5 tarjetas a Penn Station, a una tienda de música ahí en Penn Station, entonces, pues consiguen una edición especial de los Beastie Boys, que es de pues una edición limitada. Del 20 aniversario o 20 y pico aniversario de ese disco de los Five Boroughs. ¿Las tarjetitas estas son gratis o también hay que ir? Yo entiendo que es todo absolutamente gratis, porque si no, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Si vas pagando las tarjetas ya has pagado el disco, ¿no? Tienes que ir, darte la molestia de ir a buscar. Es como lo de la pizza Es que como un hablamos. rollo colección, ¿sabes? O sea que, bueno, lo de la pizza o cuando las Metrocard de antes tenían las artistas especiales, hacían ediciones especiales, entonces la peña se volvía loca, ¿no? Como yo con la de Bowie, que también compré. ¿Tú crees que esto es para nosotros? La verdad que, Para mí personalmente no. vistas las fechas, estamos ya un poco Estamos a tarde. 4 días de que acabe el término de entrega de estas tarjetitas. Al parecer solo hay premio para los 200 primeros y a mí me da que siendo en Nueva York 200 personas son muy pocas como para que ya no lo hayan hecho. Sí, a estas horas ya están Sí. más que Caducado, agotadas. está caducado. por- Pero bueno, como a ti te gustan las misiones estas, ¿sabes? De ir de boro en boro, pensé, le voy a traer esto a Emilio que igual le hace gracia. Pues si no tuviera ya una agenda ya programada para esta semana, llámese trabajar, lo haría. Seguro que es divertido. Muy bien, pues yo creo que bueno, está un poco encadena muy bien con el tema que te traigo yo Vale. en el update, que es el concepto este que se maneja hoy en día, que es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Sí. Out. Y en este tema, todo este tema del update de hoy, y creo que la noticia del mes que trae, yo creo que va a ser un poco personas mayores gritándole a las nubes, porque así un poco cascarrabias, porque podemos hablar del tema de las colas, que ya empieza a ser un tema que da ya un poco de risa, ¿no? El tema de Bueno, a las mí risa no me da. colas. Ahí, a mí sí que me representa el viejete, ¿sabes? Que Persona que que grita se a las apodera nubes. de mí y dice, pero ¿qué estamos haciendo? Esto es un poco un follow-up de lo que estábamos hablando en el último episodio de que hablábamos de la gastronomía de distintos países. Y que para todo se pedía reserva ahora en los Y creo que restaurantes. fuiste tú la que trajiste la cadena esta mexicana de Mariscos El Submarino. Sí. Y esa semana, una semana después, yo estaba por el barrio de Greenpoint. Dije, qué curioso, Mariscos El Submarino, una Justo tienda. lo que me dijo Nuria. Y te mandé la foto, Sí. que curiosamente era un establecimiento de Mariscos El Submarino, que es como hablamos, como una cadena mexicana que pone tacos, ¿no? De
temática con pescados, mariscos, y te mandaba la foto donde estaba este establecimiento y delante una cola de gente que, bueno, no diría que daba la vuelta a la manzana, pero sí que podía tener 100 metros A ver, a para ojo de mí buen el tema cubero. es, esto pasa ahora porque por la inmediatez de las noticias, ¿no? De que hacen una apertura y por ejemplo, la inauguración de este sitio, yo entiendo que para cualquier persona que sea mexicana o que haya vivido en México y conoce lo que es, como que le hace gracia, ¿no? Y entonces tiene como el efecto llamada de, que lo van a inaugurar aquí en Nueva York, tenemos No que ir a sé verlo. cuánto lleva esto abierto No, porque no, lo no lo acaban de sé. inaugurar. Por eso lo traje yo a colación en el capítulo anterior, porque hay otras cadenas de taquerías que sí que llevan más tiempo aquí, pero esta era nueva. Entonces, esto, dentro de lo que cabe, lo puedo entender, ¿no? Porque bueno, es la novedad, ¿sabes? De que lo acaban de inaugurar, debe estar, pues no sé, tendrás unas semanas que estará muy lleno. A mí ya cuando se me monta el viejecito dentro, es cuando ya son sitios o sea, que llevan ya mucho tiempo y que siempre hay cola. Entonces ahí es donde dices, no sé, ¿sabes? O sea, todo ya tienes que pedir reserva, a todo hay que hacer una cola kilométrica, incluso para cosas que ya te den. Mira, el otro día que hice yo una cosa de administrativa, o sea, una cosa administrativa de papeleo, y también me dieron hora para la 1 y hasta las 2:15, creo, no entré dentro del edificio. O sea, tuve que hacer una hora fuera del edificio, pero teniendo hora, ¿sabes? O sea, que es ya como llevarlo al extremo. No era Entonces, por un taco. no era por un taco encima, era por un papel, ¿sabes? Bueno, en el trasfondo de todo, como hablábamos, el FOMO, Claro, el el trasfondo de problema esto es es ese. nos hablan que el auge de pues, las redes sociales como TikTok e Instagram que impulsa que haya multitudes hacia estos negocios que se hacen virales. Y yo aquí Mm. tampoco quiero echar aquí, ser el que diga, oh, qué malas las redes sociales. No, 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 yo tampoco lo digo. Qué malos nosotros, tío. sí, es la gente, vamos. Y vienen, pues, esto genera, aparte de las molestias de tener que esperar para quien se meta a ello, también genera algún, pues no sé, molestias a la gente que vive, ¿no? Por ejemplo, que estas colas obstruyen la entrada a portales de vivienda, incomodando el acceso a la gente que vive al lado de esos negocios. También a veces se forman algunos altercados, ¿no? Donde hay gente, mucha gente esperando. Te has colado, ¿no? ¿O qué? Pues sí, incluso que a veces el exceso de gente impide el uso de servicios públicos como las estaciones de bicicletas, pues Ujú. la gente se ha puesto. Entonces, bueno, Bueno, luego también hay otra cosa con el tema este. A ver, para la gente que no sepa, lo de FOMO es Fear of Missing Something. missing out. O Missing Out, perdón. Pero es básicamente el miedo a que no estás haciendo todas las cosas que la ciudad te puede ofrecer. Que ya de base es una realidad, ¿sabes? O sea, si tienes miedo, no te preocupes, porque lo llevas haciendo toda tu vida. Es imposible hacer todo lo que todas las ciudades, no solo Nueva York, cualquier ciudad te ofrece. Pero hay otra cosa añadida que yo quería hablar también, que es cuando hay cola y encima, o cuando tienes una reserva y la reserva es, pon, de 7 a 8, ¿sabes? De 7 a 8 y media. Ya no solo están perjudicando, o sea, perjudican a cualquiera que randomly quiera ir un día a comer algo a ese sitio, sino que cuando estás dentro sientes la presión de que no puedes hacer lo que a nosotros en España nos gusta tanto, que es el rollo de la sobremesa, ¿sabes? De estar en un sitio y quedarte ahí el tiempo que sea necesario tomándote tus vinitos, tu carajillo, tu coñacito o lo que venga después del postre, ¿no? Entonces ahí también es la lástima como que de perder espacios de socialización, ¿sabes? Que al final pues vas al restaurante y es literal, comes y ya te vas, ¿sabes? O sea, en una Sí, hora ya te aquí tienes eso es que así, ir. pero no solo ahora, eso de siempre aquí no hay lugar a la tertulia, a No, menos de que, bueno, ni siquiera aunque esté el local vacío, no la se gente entiende. no Van se viniendo, entiende, en plan, no. ¿necesitas algo? ¿No? Bueno, ¿qué se puede hacer un poco para paliar esto? ¿Quién esté metido en eso? Bueno, se ve que los dueños de los locales que se hacen virales, pues tratan de un poco mitigar estos efectos adversos, pues antes de abrir, pues instalan vallas para dejar libre pasillos de circulación en las aceras. Madre mía. Luego también hay un tema curioso, que es que el de los privilegios exclusivos en algunos edificios de lujo que
donde tienen Ok. estos locales que permiten a sus residentes saldarse la cola dándoles como un pase VIP. Y bueno, habrá varios, pero en concreto, ¿te acuerdas el One Wall Street, donde están los grandes almacenes de Printemps? Estos que Ah, hay un nuevo sí, con los la que Red vimos. Room Sí, de sí, sí. Hilden Qué bonito, sí. Meyer y el edificio de Ralph Walker. Sí. Pues estos son unos grandes Ah, sí, que de almacenes hecho hay un bar franceses ahí. Sí, sí. que hay, pues sí, hay un bar muy chic Sí, dentro y pequeñito. también ahí se forman colas porque productos de lujo que la gente quiere comprar. Bueno, eso ya sería un tema, el tema este los mercados Ujú. secundarios de productos exclusivos Sí. de lujo, pero que son los que generan estas colas, ¿no? De gente que va a comprar. Pues este edificio, que tiene es un edificio de lujo, que tiene estos grandes almacenes franceses, también un poco de lujo, ¿no? Ujú. Y encima residencia. Voy a decir de lujo por tercera vez, Ujú. todo es de lujo, pero al parecer a los residentes, no diré de lujo, sino millonetis de este edificio, les dan prioridad cuando se forman Colas. estas colas. Pues ahí queda el apaño este. Bueno, pero vas un poco hacia mi casa, ¿no? O sea, quiero decir, barres hacia lo que yo estaba diciendo antes, que al fin y al cabo entonces los que... Bueno, pues sí, sí, la gente con recursos y No, planificada es que la que al final acaba entrando en los sitios estos. me da un poco igual porque lo veo como algo tan ajeno a mí. Es un poco, me llama mucha atención el fenómeno y incluso si veis redes sociales están Instagram y YouTube lleno de shorts de estos de la temática hasta del Real New Yorker viendo estas colas y riéndose de ellos, llamándole el No, concepto. pero para mí la pregunta para ese New Yorker es ¿dónde van ellos a comer? En serio. Porque no, es que ahora ya no es tan sencillo encontrar No, tienes que sitios. buscar, bueno, lo hablábamos el otro día en la cena esta del trabajo, un día de diario, y dices, voy a tomarme una cerveza, es Uf, imposible. No, tienes es que moverte complicadísimo. a otros lugares, ya no vale, dice, está bien este sitio a la puerta de mi trabajo, pero probablemente tengas dificultad, ya no para encontrar una mesa, sino para sentarte en la barra, tienes que Ah, sí, moverte. sí, lo hablábamos el otro día porque precisamente con una de mis amigas nos hicimos una caminata de 3 horas intentando buscar un sitio que nos molase, obviamente, ¿no? Pero como que pudiéramos, ni que sea, no sé, sentarnos una de nosotras, ¿sabes? En la barra. Tienes que Y no fue moverte sencillo, ¿eh? y encontrar nuevos sitios que a lo mejor también después de cierto tiempo son colonizados, ¿no? Por esta, no sé cómo llamarlo, subcultura o plaga. Pero bueno, el caso es que donde hay un problema también se puede generar un Un negocio. negocio, claro. Y es el tema que hay vecinos emprendedores que aprovechan estas colas para vender otros productos a quienes esperan en la cola, ¿no? Ujú. Eso también Pero tipo qué, tipo... lo que Bueno, sea, a ver, lo que sea. emprendedores, esto en México y otros países de Latinoamérica es el padre nuestro de cada día, ¿no? Mm. Y así que bueno, muchos neoyorquinos aceptan estas filas como una molestia inevitable de la vida en la ciudad. Algunas de las últimas, así que más virales, entre comillas, Ujú. que bueno, a mí todo esto me suena a chino porque Ok. no las conozco, es, por ejemplo, la locura Milky, de una tienda de Thayers o Thayers en Soho, no sé ni cómo se pronunciaría, que es que tras el éxito masivo de su tónico, Thayers acaba de lanzar el Hydrating Milky Mist. Ok. Que, vamos, Yo también estoy perdida estoy con esto, hablando ¿eh? aquí en código. Aunque el lanzamiento oficial en Amazon es en mayo, las tiendas especializadas de belleza en el Soho han Se están tenido volviendo locas. colas larguísimas para conseguir muestras exclusivas y probar el acabado dewy, que es tendencia. Ok. Otro, West Elm. Bueno, West Elm sí que me Ujú. suena, es una tienda de muebles y Sí. decoración, ¿no? Pero una colaboración o una collab, Collab. se dice, con Emma Chamberlain. Of course, la ¿Quién es, conozco a esta. quién es Emma Chamberlain? ¿No la conoces? No. Bueno, si te doy mi referencia tampoco es que sea muy buena. Pero es una youtuber, yo creo que empezó pues eso, haciendo sus vídeos y tal, pero ahora pues no sé si tiene un podcast o tiene el canal de YouTube así más estable o la han fichado en algún sitio. Pero es esta que un día, bueno, da igual, una tontería, un día en la red carpet, que estaba ahí ella también, a un cantante
como que se despidieron los dos, se acababan de conocer. La tía le hizo las 4 preguntas de rigor de qué vas a hacer, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y el tío se despidió diciéndole, I love you. Y ella le contestó, I love you too. Hubo ahí una conexión, ¿no? Como No, ahí, pero como todo súper awkward en plan, ¿por qué le he dicho te quiero? ¿Por qué me lo ha dicho él? un Entonces, esa es mi fling. relación con Emma Chamberlain. Bueno, el caso es que delante de West Elm, grupos de gente esperando antes de que abran las tiendas. Y luego también, claro, todo es marketing. Y entonces tienen el gancho de que los primeros de la fila se llevan café de la marca Chamberlain Coffee gratis y ediciones limitadas de sus... Le estoy enseñando Ah, una foto de Emilio, 24 años ya, ya, tiene. ya. ¿Te suena, no? Cuando al No, no me verla. suena, la verdad, Ah. no tengo Mira, no tenía aquí ni la idea. definen como influencer, podcaster, model y entrepreneur. Ahí, O sea, lo tiene que se todo. lleva ahora en este, en Es un- este momento. Es como nosotros, pero muchísimo Ay, más joven. pero petándolo Pero ahí. con toda la vida por delante. Otra cosa, ya entrando más en el tema de street food, la clase nueva, o sea, la nueva generación, las nuevas incorporaciones a Smorgasburg, aquí Sí, en Brooklyn, que es Smorgasburg es un poco, no sé, mercado de comida, reunión de ¿no? food trucks Sí. variados, que hay varios, hay en el East River, hay en Prospect Park. He visto que también ya lo van a hacer en Central Park, que ya Ok. tenía que cruzar el East River. Y bueno, pues donde hay 22 nuevos vendedores y las filas para los debutantes, al parecer, están batiendo récords. Por ejemplo, Chensi, que sus dumplings de patata al estilo de Fuzhou o Fuzhou, una región de China al parecer, Futsuo. que son el plato del momento, y también Pretty Horse, que han logrado que un simple Chicken Caesar wrap sea el objeto de deseo más fotografiado. A ver, aquí Lo importante es fotografiarlo. este researching yo creo que está un poco sesgado, ¿eh? Pero vale, dale. ¿Qué más? Luego, esto ya son palabras mayores, el pop-up de Blackpink, Sí, que sí, son conocidísimo las grupo estrellas K-pop, surcoreano, ¿no? estas, ¿no? El grupo este de K-pop Idols en Elizabeth Street. Han abierto una tienda, un pop-up, una tienda de estas temporales que abren, que al parecer sigue atrayendo multitudes diarias, ¿no? Que es el típico sitio donde verás que hablaremos después las line sitters, las profesionales, gente pagada para hacer cola, para Ok. guardar el sitio, esperando para comprar, al parecer, unas sudaderas de edición limitada que ha sacado este Para grupo. mí esta calle, Elizabeth Street, es como que yo creo que siempre que voy, la percepción que tengo es que es una calle ultra tranquila, con tiendas como muy de diseño, muy cute, ¿sabes? O sea, como guays. Pero yo nunca vivo estos apelotonamientos de gente porque siento que es como más de día, ¿sabes? O sea, como que esas cosas pasan de día. Y que cuando yo he ido es más como de noche y entonces de noche es como bastante tranquila porque claro, hay algún sitio que se abre por la noche en plan así a una pizzería y tal y cual, pero en general yo creo que son como más tiendecitas. Ujú. Y a raíz de lo que dices de pizzería, los Justo, ¿no? clásicos de siempre, Sí, que es, por ejemplo, una pizzería, la L'Industrie sí, en que el acaban de West abrir ahora Village. también en... y Yo, en Canal Street acaban yo de abrir nunca la una. he probado, no he visto, nunca he estado. O también John's Pizza Bleecker en Street. Bleecker Street, que Bleeckers es también, un clásico también. sí, también es un sitio que no es tanto el sitio que vende slices por porciones, sino que es de entrar y pedir pizzas enteras y sentarte. Entonces Ujú. siempre hay espera. Y además muchos sitios no aceptan reservas, entonces no queda Que es lo que nos gusta. otra. Bueno, y lo que os decía de los line sitters, tú también yo me quedé flipado, me lo mencionaste el otro día, que habían salido ya aplicaciones para hacer un poco el seguimiento de las Ah, sí, colas, ¿no? sí. Bueno, Y para el seguimiento, como que con la cámara enfocas la cola, ¿no? Tú vas a un sitio y ves la cola y dices, uff, vamos a esperar para esto. Entonces dices, ¿cuánto nos va a tocar esperar? Entonces hay una aplicación que ya pones la cámara y te dice, mira, con esta cola vas a tener que esperar 1 hora y media. Entonces tú pues ya ahí decides, ¿sabes qué? Me borro del plan, ¿sabes? No. pues han salido aplicaciones para monitorear en tiempo real estas colas y entonces, pues antes de acercarte, pues ya como que si ves que te quedan 2 horas, bueno, yo me desanimaría
con 10 Pero ¿sabes minutos. lo que pasa? Es que, claro, Porque, entras en el bucle este infinito del momento que es, la gente hace, todo el mundo, o yo tengo la impresión, que todo el mundo quiere hacer lo mismo en el mismo, con la misma franja horaria. Lo que quiere decir, el otro día, lo que te estaba contando, ¿no? Quedo con mi amiga esta. Quedamos después del trabajo, que ya es la hora donde todo el mundo quiere tomarse algo, encima todavía más ahora que hace buen tiempo. Entonces, vas a uno. Uf, tengo que esperar mucho. Bueno, pues prueba el siguiente. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Es un bucle interminable, tío. 3 horas, ¿eh? Estuvimos. no, es difícil o tienes que buscar hacer trabajar la imaginación, irte más lejos o sitios menos mainstream. Dentro de los negocios que genera este FOMO, lo que te mencionaba, los line seaters, ¿no? ¿Qué hacen exactamente? Que son gente que tú contratas para que hagan Se queden estas ahí. colas, ¿no? Entonces, bueno, se especializan en colas donde se hacen lanzamientos de productos y merchandising. Por ejemplo, lo típico, hay el mundo que yo creo que ahora es un mercado secundario que ha caído, el tema de las zapatillas, ¿no? Ah, Las colecciones. sneakers. O Sí, sea, de llevar. sí, eso tuvo una época muy fuerte, o colecciones de ropa o productos de edición limitada como las sudaderas del grupo Blackpink. Claro, es que ahora el tema físico yo creo que ya no tiene tanta fuerza en tantos ámbitos, porque como siempre tienes la opción de comprar online, ¿no? Para Sí, estas pero cosas, las marcas yo creo que juegan con el tema este de la ya, escasez ya, forzada, que claro, no claro. deja de ser una técnica comercial. Y luego, claro, los clásicos, los restaurantes y los eventos como comprar entradas. Entonces, estos line seaters te aseguran que tener una mesa en sitios que no aceptan reservas, Ujú. como por ejemplo el mencionado Lindustry o Din Tai Fung, que debe ser un tailandés o asiático Ujú. del cual no conozco, o te O consiguen. sea, pero entonces, ¿qué te dicen? Se quedan ahí esperando y te envían un mensajito. Ellos se quedan. El proceso es que, bueno, el sitter te va mandando, él se pone la cola Ujú. y te van viendo fotos y actualizaciones en tiempo real por la app específica que tienen. Y bueno, tú llegas como unos 10 15 minutos antes de que ya te vaya a tocar y entonces se produce el, el birli birloque Sí. en la que intercambias el lugar discretamente, a menudo fingiendo que eres amigo del sitter para no molestar al resto de la fila, y el profesional se retira discretamente y tú te quedas ahí ya Madre listo mía, para tío. entrar. ¿Cuánto nos cuesta este servicio de line sitter? Suelen tener una tarifa base entre 25 y $50 por Sí. hora y, Baratito, ¿eh? sí, y la mayoría tienen un mínimo de reserva que es que exigen al menos 2 horas, ¿no? Y luego pues ¿Qué tienen, dices, sí, tío? sí, tienen, No manches. tienen sus suplementos, ¿no? Por ejemplo, como esperar bajo la lluvia o durante la noche o en condiciones de frío extremo, te pueden añadir un extra de 10, $20 extras por hora. Aunque, bueno, como siempre ellos tratan de comercializar esto creando paquetes, ¿ya? ¿No? Ya te ofrecen incluso tarifas planas de 100 a $150 por eventos específicos, ¿no? Por ejemplo, como esperar toda la mañana por un iPhone que Uf, sale qué bestia, tío. o muestras, o el tema de los sample sales, O sea, ¿no? te cuesta lo mismo que el iPhone Pon. O sea, no, la persona Te al final sale. te costaría lo mismo que te va a costar el iPhone. Sí, el tema que yo no sé mucho, el tema este de las muestras sample sale, que por donde yo trabajo es donde están todas las marcas estas, Sí. y muchas veces veo a gente esperando que yo creo que El otro día también había una cola justo al lado de mi trabajo y yo, ¿sabes? Como que me sentí tentada a preguntar, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué haces aquí? Pero igual eran las 10 de la mañana, ¿eh? sí, Y yo estaban ahí. tempranito por la mañana ya haciendo cola para comprar, supongo que esas muestras de colecciones que luego, yo entiendo que luego hay un mercado secundario de venta No sé. secundario. Bueno, estos son, como os decía, son agencias especializadas, ¿no? Hay empresas como los Same Old Line Dudes, que son los pioneros, Ujú. que tienen equipos profesionales que conocen las reglas de cada tienda o de cada teatro para evitar que Madre los mía, echen de tío. la fila, ¿no? Y luego también pues hay
las típicas tareas un poco de freelancing, ¿no? Como TaskRabbit o Airtasker, que son también usadas y que, bueno, pues son plataformas online. Esto ha llegado, bueno, es un tema que está en boca de mucha gente, bueno, igual que nosotros estamos hablando, lo habla la gente, y ha llegado a la cultura popular, ¿ya? Que es en los sketches de Saturday Night Live, el programa de humor de los sábados por la noche, que hicieron un sketch llamado The Big Dumb Line con los Joe Jonas y que tiene bastante Me gracia parto, tío. y que está muy, muy simpática la canción. ¿Lo ponemos? New York on the weekend. Got all day to see my friends. We could go to brunch or a museum. There's new movies, we could see them. We could ride a bike, have a fling, Or do our absolute favourite thing, which is just to wait in a big dumb line. A big dumb line. look, girls, there's a crazy line For a bagel that went viral. For a pizza that went viral. For something called creamy tacos. We're waiting in a fat ass line. Isn't New York amazing? Where else can you look up trends on TikTok and then go, Wait in a big old line. A big old line. Hey girl, what are we waiting for? Gummy bears from a pop-up store. Have you been here long? Yeah, since 7. I've been here since 2011. It's a fat ass line. Must be worth it. It's a really long line. Wanted this matcha, so I waited 3 hours. How was the matcha? Fine. Wanted this yogurt, so I waited 4 hours. How was the yogurt? Fine. Wanted these noodles, so I waited 6 hours. How were the noodles? Bad. Oh my god, there's another line. A longer, bigger, slower line. Y la pregunta, ¿qué tal que tú has hecho alguna cola de estas? ¿Te ha quedado remedio de...? Sí, pues la que acabo de decir de administración, que ahí la tienes que hacer y la tienes que hacer, ¿sabes? No hay opción a no hacerla. No es una elección, es casi una obligación. Y de restaurantes supongo que sí, alguno, pero porque normalmente no planifico tan bien, ¿sabes? No hago reservas. Y entonces sí que es como, bueno, pues sabes que te va a tocar esperar, ¿sabes? En los sitios. Pero no excesivamente, no recuerdo ninguna que haya sido como, buah, tío, ¿sabes qué hacemos aquí esperando tanto tiempo? ¿Y tú? Yo es que soy muy impaciente, ¿no? Entonces como que me desanimo. Bueno, aparte, he hecho algunos minutos para esto que llegas a un restaurante y te dicen 20 minutos. Y entonces, sí, bueno, me doy una vuelta y vuelvo, pero no he hecho ninguna. Por comprar un producto, definitivamente no. Ya. Y sí, me desanimaría muy pronto. No, por comprar un producto yo tampoco, nada, cero. Ni tickets ni nada. Más, o sea, lo único que he hecho ha sido como restaurantes, ¿no? De que vas a un sitio y te hacen esperar porque ahora ya nada es inmediato, ¿sabes? Incluso si hay mesas vacías te hacen esperar 2 segunditos, ¿sabes? Porque se tienen que preparar. Es la economía de la escasez. Eso es un recurso comercial. Aunque mira, la otra noche, por ejemplo, hubo un sitio que había un mogollón de espacio en la barra, había mucha gente en la terraza y no nos dejaron entrar. Dijo, no, está ocupado. Yo, pero si no hay nadie, tío. Y Yo soy muy aficionado a las barras. Porque Claro, que ni siquiera estábamos buscando mesa, estábamos buscando barra literal. Pero mira, incluso a veces cuando hay sitio no llegas al nivel, ¿sabes? Muy bien, pues con estas 2 updates yo creo que podemos pasar a la noticia del mes, que Sí. también tiene cierta relación. Siguen las dos personas mayores gritándole a las nubes, Sí. pero bueno, vamos allá con la noticia del mes. Yeah. Hey, look, a quarter century, they asking me what's next. La noticia del mes, y si me escucháis aquí medio masticando es porque acabamos de ingerir unos cannoli que los mencionamos en nuestro programa Yo anterior. los mencioné. Sí, los cannoli, pues este postre, yo no sé si es italiano o procedencia italiana, Sí. pero Muy brooklynita. tuneado. que hemos comprado en una bonita pastelería de Brooklyn y que estamos degustando. Pero Nuria nos trae la noticia del mes en la que seguimos hablando de estos temas del mundo viral, el FOMO y cosas que a veces se nos hacen difíciles de entender. Exactamente. Y es que, bueno, yo creo que ambos conocemos Trader Joe's, que es el supermercado
yo creo que uno de los más conocidos de aquí porque tiene precios asequibles, ¿no? Y tiene también como especialidades de muchos países, que siempre está bien cuando vas a comprar, ¿no? Porque puedes encontrarte algo de España, como tortilla de patata, Ay, sí, sí. o te puedes encontrar, ¿sabes? Algo en plan así, no sé, noodles o algo más exótico. Comida india, tal, tal, tal. Total, que la razón por la que te la traigo hoy es porque va bastante a colación de las noticias que has traído tú. Y es que en enero de 2026, esta es noticia, yo llevaba ya tiempo viéndola, pero ahora ya ha llegado un punto que digo, bueno, pues vamos a hablar de ella, la ponemos como una noticia del mes. En enero de 2026, la revista Forbes publicaba un artículo que titulaba ¿Cómo? Bueno, lo estoy traduciendo, pero era en inglés. ¿Cómo las bolsas de Trader Joe's han llegado a ser un símbolo de estatus global? Y yo, ostras, tío, ¿qué? Entonces, no sé si había llegado hasta ti o no, pero es que al parecer las bolsas de Trader Joe's se han empezado a vender carísimas, pero carísimas especialmente en la zona asiática. Claro, ¿qué es lo que pasa? O lo que decía este artículo, que está relacionado un poco con lo que estabas diciendo tú del FOMO y de cómo hay cosas como muy locales que se vuelven importantes a nivel global. Y es que estas bolsas solo se venden en Trader Joe's. No creo que, o sea, no diría que no las puedes comprar online, o si las puedes comprar online, digo yo que solo las puedes comprar aquí, ¿sabes? A nivel Yo creo que nacional. Trader Joe's nunca he visto que tenga nada online. Nunca he visto. Tiene cosas online, tiene cosas online. Lo Las que pasa que compras. no sé si es en plan que, claro, tienes que estar aquí para recogerlas, ¿no? Bueno, total, el tema es que yo había leído ya algún artículo de estos de que pues que se vendían muy, muy caras y yo decía, ostras, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Al fin y al cabo, a ver, si tuviera que escoger, no es que sean súper de diseño las bolsas de Trader Joe's, ¿sabes? Es una No, típica compra, o sea, imaginaros la típica bolsa bolsa de de... tela. Sí, la bolsa de tela, que es un poco más grande porque es para comprar, ¿sabes? Pero tipo, no sé, como las del Mercadona, pero en lugar de más plasticosa, pues es no fieltro, ¿cómo se llama esto? Bueno, de tela gorda, De lienzo, ¿no? De canvas. Pero de no creo que canvas, ni ¿no? que sean, no sé de lo que están hechas. Total, estas bolsas son bolsas que cuestan nada, $3, no llega a $3, $2.99. Se revenden por 50.000. O sea, que yo aquí, o sea, tú antes que hablabas del problema y la necesidad, yo aquí claramente veo un nicho de mercado que no me importaría cubrir de Vamos. manera puntual, ¿sabes? O sea, si cada vez que me voy a España alguien me quiere comprar una bolsa, por favor que hable ahora, porque yo se la vendería por 50.000. El Sin problema problemas. es que creo que aquí siempre hay que llegar en la primera ola. Los Ah, primeros porque que luego ya llegan, no. Bueno, esto supongo está que... pasando ahora, ¿eh? O sea, bueno. Entonces, lo interesante de esta bolsa no es la bolsa en sí, sino lo que representa. Fuera de los Estados Unidos, conseguir una bolsa de estas características es casi imposible y por lo tanto esto se convierte como un objeto de significado de estatus, ¿no? ¿Qué quiere decir que tengas una bolsa de Trader Joe's? Quiere decir que, uno, o has viajado a Estados Unidos, o dos, conoces a gente que viaja a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, sí ha cogido muchísima importancia, es una locura. Entonces, ahora, hace poco, en las últimas semanas, ha salido una versión mini de esa misma bolsa Claro, porque ¿de qué bolsas estamos hablando exactamente? de la bolsa grande de la compra de Trader Joe's, Pero la que... la normal, la La clásica normal de blanca toda y la azul. vida. Sí. Bueno, hay azul y en rojo, ¿no? También. Pero bueno, la típica, la Hay que pone a muchos Trader Joe's modelos. en medio con las asas de otro color, o blancas, o rojas, o Yo, azules. incluso aquí en este podcast, hoy no me la he traído por Ah, razones de la de logística, Halloween, pero tenemos exacto. una edición Es especial cierto, sí, que sí. yo espero que se revalorice. Pero si la has utilizado ya no tanto, o sea, guárdala en bolsa de plástico, tío. Digo, es aquí, ¿cómo se llama? Es vintage. Sí, total. Ahí. Pues han sacado una más parecida a la que tú estás haciendo referencia, que es la de Halloween, porque es tamaño mini, ¿sabes? Sí, sí. Y cuando salió esta mini tote bag, hubo unas colas tremendas, que también por eso lo traía a colación de las... Entonces son estas que tienen los colores pastel en las Estas son tiras. otras que han sacado ahora de edición limitada. Las otras mini son simplemente la versión reducida de la bolsa grande. Pero las que acaban de sacar ahora son las pastel y las mini tote bag, que ya están obviamente completamente acabadas en todas las plataformas. Entonces, cuando la gente se entera de que las van a reponer,
se montan estas colas e incluso Llamas a los peleas. sitters, ¿no? Pero llamas a la agencia de sitters. Pero traía un vídeo que, bueno, no lo voy a poner porque es una tontería, pero uno de los links que he puesto aquí, literalmente había gente discutiendo. ¿Sabes lo típico de Macy's o de, ¿sabes? De hace mogollón de años Sí, para el Black Friday, que había las peleas esas por bragas. Doorbusters. Sí, sí. Por cosas muy básicas Ahí y la pillando gente teles de 50 pulgadas ahí arramplando. Pero no se peleaban por las teles, se peleaban siempre por lo más baratillo, ¿sabes? En plan, las bragas, los calzoncillos, los calcetines blancos, ¿sabes? Pues lo mismo, se estaban peleando por las mini tote bags. Y pensé, madre mía, tío. O sea, esto sí que es verlo Bueno, para creerlo. Porque, vamos, yo lo de las tote bags es algo, por ejemplo, lo hablamos en el episodio de New Yorker, que la tote bag de New Yorker, y yo la he visto fuera de Nueva York en muchos sitios, porque también no tiene el tema ese un poco del, no sé, el glamour, ¿no? Incluso hay otra, la de la librería de Strand, la librería Sí. esta de Broadway, que también tiene una tote bag. No tan famosa como la de New Yorker, pero también, pero claro, lo de Trader Joe's me deja un poco patidifuso porque... A mí ya me dejó inicialmente, porque cuando leí la primera noticia, que fue el año pasado ya, pensé, ostras, tío, realmente esta bolsa no es lo más fancy del mundo mundial. No, yo he comprado bolsas de Trader Joe's para llevar a España, a mi madre, para que tuviera bolsas, pero ¿De la bolsas... compra? Sí, que me parecían Mira, pues bonitas. aquí Pero empezamos. no era ni la clásica, yo creo que era, pues veía una, esta es bonita, tiene dibujos. Ah, pero de las que son más como plasticosas. No, de tela, pero con, no sé, un Estampados. diseño Vale. que me parecía bonito y se las he llevado. E incluso probablemente alguna vez le llevé la clásica. De Trader Joe's. Probable- Pues o esa sea, es la que cuesta 50.000. voy a avisar a mi madre que no, que la no venda. toque nada, que la tenga ahí, que... Bueno, porque es que, vamos, yo a colación de esto traigo un poco la historia de Trader Joe's, que es un supermercado, ¿no? Una cadena. Empezó en California en el 1958, fundada por Joe Coulombe, que es el Joe's de Trader Joe's. Inspirado por viajes, Joe adoptó para el supermercado una temática, nos dicen que náutica, yo diría como rústica, ¿no? Es así un poco como maderas. La bolsa es muy náutica, ahora que lo dices. Pues así un poco. Y como tú decías, el enfoque en productos gourmet o exóticos, ¿no? Que toca a distintas partes del mundo, de buena calidad y precios accesibles, ¿no? Por ejemplo, la tortilla de patata, yo he de decir que está bastante bien lograda, está bastante bien y es un producto que consumo bastante. Y bueno, pues Mi única crítica actual para Trader Joe's es que creo que la calidad antes era un poquito mejor. Y ahora ya se está notando, ¿sabes? Que todo está subiendo los precios. Pero, por ejemplo, en temas como fruta y tal y cual, o sea, frutas vegetales, ¿sabes? Cosas de este tipo, siento que antes tenían mejor. Yo, que Pu- soy una gran fan de las naranjas, la naranja no. no está viniendo bien. Pues la historia también es que Joe Coulombe en 1979 vendió la cadena a la familia alemana Albrecht, propietaria de Aldi Nord, que, o sea, y que, bueno, aquí también hay supermercados de Aldi. Y yo creo que el tema de la familia esta de Aldi, creo que también es una saga familiar como con dos ramas que tenían problemas entre ellos. Me parece como muy similar al tema de la familia Dassler, los de Adidas y Puma, que eran dos hermanos que rivalizaron entre sí en sus empresas, y creo que los de Aldi tienen un rollo parecido, ¿no? Son los alemanes. Así que bueno, pero O sea, que ni siquiera es americana ahora. ahora no, desde Bueno, 1979 jolín. no. Ah, pues mira, yo no lo sabía, Pero yo pensaba que sí que era. un poco lo que sí que hicieron sabiamente estos alemanes es dejarle a Joe Coulombe seguir llevando la empresa y bueno, pues la cadena se expandió por todo Estados Unidos manteniendo su cultura distintiva de empleados con camisas hawaianas, la ausencia de lo que es las tarjetas estas de fidelidad y pues una selección de productos cuidadosamente seleccionada que ha generado Yo realmente... no tengo tarjeta de fidelidad, ¿tú tienes? No, que no tienen Ah, vale, programas digo, de esos. Dios, yo no tengo. Y eso pues, ha generado una base de clientes extremadamente fiel, un poco en paralelo al tema Mercadona en España, que incluso hay un género de vídeos en YouTube de gente que hace reviews de productos nuevos que sacan. Es cierto. Y eso. Y ese es el tema de Trader Joe's y
el FOMO de las bolsas. Sí, para acabar, lo único de decirte que la New York Public Library también ha sacado otra tote bag. O sea que parece que estamos, una mini tote bag. Estamos como en un momento de, Hay que... bueno, de que la gente está Deberíamos viendo ir, el nicho. deberíamos ir a por Ir una, por si recopilando. Lo que acaso. pasa es que yo ya no tengo espacio yo, tío, para estas potencias, o sea, para potenciales artículos vintage en el futuro. ¿Sabes? No hay espacio para todo eso. Muy bien, pues sí, es que es muy difícil estar al día. Es muy difícil. Te arrolla. Y con estas declaraciones vamos a ir echando carpetazo a esta sección. Yeah. Listen. Yo. It all started as a need for catharsis since I never saw reason for speaking speeches of sparseness. El plato del día de WhatsApp New York Podcast. El título no lo hemos decidido hasta ahora mismo y tengo que tirar para atrás para ver cómo lo hemos llamado. En busca de Edward Hopper. En busca de Edward Hopper. Ya habéis oído a Nuria. En Nueva York. Las sombras, ¿cómo era la otra opción? Buscando las sombras y las luces de en la solitaria, de la vida solitaria. Un brainstorming ahí, pero que no ha dado frutos muy brillantes. Bueno, el caso es que esta es la primera expedición de esta temporada del equipo de WhatsApp New York Podcast. Y que No es la primera. ¿Cómo que la primera? Hombre, la primera que salimos de los estudios para hacer. A nivel un podcast. podcasting. Claro, claro. Bueno. Pero nació en nuestra primera. Salimos como toros desbocados ahí tras el invierno que necesitábamos coger las bicicletas y hacer una salida. ¿Y qué hicimos? Pues mira, vamos a mezclar, coger las bicicletas, salir fuera a una marcha ciclista, pero también con su Lado cultural. hay culturetas ahí. Y nos fuimos a Nyack, a la localidad de Nyack, a buscar los orígenes o la casa natal de Edward Hopper para conocer un poquito más sobre él, porque no los dos... Hacemos como una introducción muy rápida para que quien diga quién es Edward Hopper, tío. Vale, pues dámela. O sea, simplemente que es un pintor americano muy conocido. Y luego ya lo desarrollaremos más, ¿no? Pero al menos para que sepan que es un pintor. Porque si no, no van a entender lo de las luces y las sombras. Porque lo podríamos haber hecho la manera fácil, que es coger el tren. Sí. No, nosotros no hacemos eso, tío. Eso es demasiado normativo. Las bicicletas y tomamos la Greenway del Hudson con las bicis. Bueno, lo decidimos tú y yo y el 50% de los ciclistas de Nueva York, porque días, estaba todo el mundo... Día soleado, pues todo el mundo decide coger las bicis. También el FOMO de salir en bicicleta, correr. Y bueno, pues tras subir toda la orilla del Hudson en Manhattan, llegamos al Bronx y al principal parque del Bronx, que es Van Cortlandt Park. Van Cortlandt Park es uno de los 5 parques más grandes de Nueva York. Y yo no tenía muy claro el ranking. Yo pensaba que Van Cortlandt Park era el parque más grande y al parecer no. Tenemos... Yo ni pensaba que era el más grande. Pelham Bay Park en el Bronx también, que es el más grande con 1.122 hectáreas, que incluye Orchard Beach. Yo creo que también combina distintas áreas. Luego está The Greenbelt en Staten Island. Luego, en tercer lugar, Van Cortlandt Park. Yo pensaba que ese era el más grande, porque si te acuerdas, en el capítulo que hicimos de Staten Island, yo creo que dije, en mi cabeza yo pensaba que ese era el más grande, que es el que ha sido un vertedero. Pues y sigue siendo algunas partes de vertedero de barcos. Hay datos que... O sea, es el segundo. En cuarto lugar, Flushing Meadows en Corona Park en Queens. Y ya en quinto lugar, Central Park, que Toma es ya, ¿eh? lo que todo el mundo tiene más en la cabeza, ¿no? Porque tiene muy delimitado, ¿no? Por la trama de Manhattan. Así que nos metimos por Van Cortlandt Park, por unas vías Pistas ciclistas muy de guays golf. que hay en este parque. Y nos encontramos con algunos hitos, por ejemplo, las Grand Central Stones. Así que nos paramos solo porque tú lo dijiste. Sí, me sonaba de haberlo visto en un vídeo que, bueno, no es más que una serie de muestras con distintos tipos de piedra
que se instalaron en su día, creo que a mitad o a finales del siglo XIX, con pruebas con distintos tipos de piedra que después se emplearían en la construcción de la Grand Central Terminal. Había como 13 muestras y pues lo dejaron años ahí para ver cómo se comportarían ante el efecto de los elementos, ¿no?, sobre la piedra, y de ahí decidieron que creo que fuera el granito de Indiana, ¿no?, el que Sí, la que finalmente era un poquito más rosita. seleccionaron para utilizar en la fachada de la Grand Central Terminal. Pues esas muestras construidas están ahí en Van Cortlandt Park. Seguimos pedaleando. La verdad es que, aunque hacía buen día, bastante viento en nuestra contra. Uf, yo he de reconocer que, a ver, había salido más veces este verano, pero realmente no considero que esté en buena forma física. Pero el viento, hubo algún momento que psicológicamente dije, no voy a llegar, ¿eh? Estaba, Y Emilio, hay que decir que Emilio todavía tenía en la cabeza que quería ir y volver. Yo, Y yo, bueno, madre mía, ahí- o sea, no sé, amigos. me vine arriba, pero bueno, ya cuando vi un poco, me parecía, en esta época del año todavía, un poco demasiado ambicioso. Pues nada, salimos ahí y creo que cruzamos Yonkers y luego llegamos a Tarrytown, que es donde está el puente, el Governor Mario Cuomo Bridge, sobre el llamado Tappan Sea en el Hudson, Sí. que nos explicaron ahí que es la zona donde el Hudson es más ancho. ¿Cómo lo llamaban? Wild Water o ¿cómo lo llamaban? Algo de peligroso, ¿no? Sí, bueno, es una zona. Lo de Tappan Sea es como la palabra holandesa de sea es mar en holandés y Tappan no sé qué era. Pero Tappan que, es agua dulce o... pero que en ese punto el Hudson tiene como 3 kilómetros de ancho o 2 kilómetros y pico, y el puente es un puente más o menos reciente, tiene unos 5 o 6 años desde que se construyó. Mira, aquí te dice, cogí yo un panfleto de estos en el puente y te dice que caminando el puente tardas aproximadamente 80 minutos y en bici 20 minutos. Sí, se hace Que sí que es largo. cierto que hay momentos que con el viento en contra estás como, uff, sobre todo la vuelta, porque la ida es más bajada en proporción. Pero bueno, cruzamos el Hudson en este puente y llegamos a Nyack y su Main Street. Nyack, yo nunca había estado Yo tampoco. porque solemos frecuentar más este lado del río. Sí, que esto no lo hemos dicho. Nyack está justo enfrente de Tarrytown y de, bueno, Cherrytown, voy a decirlo más a la americana, y de Sleepy Hollow, que seguro que os suena más del tema de la leyenda del caballero sin cabeza. Destino FOMO también de la época de Halloween, que hay que ir allí también. Y bueno, Nyack es un pequeño pueblo de alrededor de 7.000 habitantes, fundada en el siglo XVII por colonos neerlandeses y que creció durante el siglo XIX como centro de transporte fluvial y fabricación de calzado, ¿no? Y conocido hoy en día por las figuras ilustres, es a lo que nosotros fuimos, que es Edward Hopper, donde está hoy su casa museo, ¿no? Es la verdad es que no vimos todo el bolo, pero la calle tiene una arquitectura victoriana bastante bonita, ¿no? Las casas. Sí, un poco como un tipo de pueblo bastante reconocible en esta zona del Hudson Valley, ¿no? O sea, como calle principal con tiendecitas, pero luego todo residencial, así como más residencial aislado, con jardincito, porchecito. Bueno, y no lo he dicho, pero que en total son más de 70 kilómetros desde aquí. Sí, que no os penséis que fueron... O ¿Verdad? sea, solo el puente, ya lo hemos dicho, que eran 20 minutos en bici el puente solo. Unos 70 kilómetros nos salieron desde Sí. aquí. Así que bueno, llegamos a la casa, recuperamos un poco fuerzas, ¿no? Sí, yo necesitaba comida como agua de del- mayo. del tour ciclista y procedimos a ir a hacer la visita guiada de pues, la casa fundación donde
una amable señora que llevaba la casa nos dio pues algunas notas sobre la vida del artista y su familia, que al parecer marcó bastante, ¿no? en todas las etapas de su vida, y algunas notas de su infancia, ¿no? Sí, de hecho, para los que queráis ir a visitarlo o para los que lo habéis visitado ya, la casa, o sea, la zona que puedes visitar son dos casas adjuntas, que una era la que originariamente era la casa de la familia y donde nació Edward Hopper, y la otra era pues la casa de al lado que no sé si la ocupaba alguien de la familia o no, pero bueno, que al final la fundación de Edward Hopper, que es una organización sin ánimo de lucro, que se encarga pues de eso, de mantener un poco su legado, entre comillas, pues bueno, ha juntado las dos casas y tiene esta fundación que actúa un poco como centro social o centro comunitario. Entonces se veían como en las salas que había zonas que eran como más, no sé, para que los niños hicieran cosas, ¿sabes? Talleres y cosas de este tipo. Y luego en el jardín, que es donde comimos nosotros, también había espacio como para proyecciones, que supongo que en verano, conciertos, proyecciones, le deben sacar bastante partido. Entonces, hacemos un poco de intro de la vida de Sí, Edward vamos a Hopper. algunas notas. Yo tenía alguna frase aquí, alguna cita suya y de gente de su entorno que me han parecido interesantes, entonces las voy a intentar ahí ir metiendo, pero bueno, si no las... bueno, vamos avanzando y vamos viendo. Como hemos comentado, Edward Hopper nació en Nyack en 1882, en el seno de una familia de clase media. La casa a mí me flipó bastante, o sea, no por lo grande o pequeña que era, porque es bastante normal. Bastante Sí, normal average, para los estándares sí, de los aquella. estándares de aquí, pero me sorprendió como la calidad de la vida que podían llegar a tener ahí, porque todo eran espacios súper iluminados, ¿sabes? Con vistas al Hudson. Em, Imaginaros que el pueblo de Nyack hace como su vida desde el puerto que tiene en el río Hudson, hace como su vida pues por arriba de la montaña, ¿no? Entonces ellos deben de estar como, no sé, a 5 cuadras o así del puerto, y justo desde sus ventanas, que están enfocados pues hacia el oeste, que es donde está el río Hudson, pues ven pues todo el mar moviendo, bueno, el río moviéndose y tal. Entonces eso me pareció bastante chulo. Desde joven, Edward Hopper mostró mucho interés por el dibujo, que también nos lo comentó la señora de la guía, y bueno, pues sus padres siempre le apoyaron en ese interés que él tenía, comprándole pues de todo, desde papel o rotuladores o incluso revistas de estas de las que te enseñaban a dibujar, como para que él aprendiera pues eso, a su pasión, ¿no? Llegó un momento cuando ya era más mayor que decidió irse a estudiar a Nueva York, al New York School of Art, que es ahora Parsons, la creo. Parsons, ¿no? Sí. Pero la gracia de todo es que no se mudó a Nueva York, que a mí también me chocó un poco Sí, eso, que- porque es como que no quería cortar el cordón umbilical. Sí, y que está lejos, que ahora te lleva como hora y media ir de Nyack porque tienes que cruzar el río. La señora La guía. me decía, es que estamos en el lado equivocado del río Sí. porque el tren pasa por el lado, entonces tienes que cruzar, supongo de aquellas, ya existía un puente, no sé si de aquellas ya habían hecho el primer puente que luego derribaron. Pero probablemente sería un ferry que tendrían que cruzar hasta Tarrytown y de ahí coger el tren, lo que ahora es Metro North, y de aquellas sería el único tren, y viajar hasta Nueva York, que son 30-40 minutos de tren desde allí. Sí, en ese momento yo no sé, sería, o sea, debía de invertir pues igual 3 horas o Media más. vida. Sí, 3 horas o más simplemente en el Porque trayecto, ya se pero me hace largo a mí ahora. pues eran una familia normal, de clase media, con 2 hijos, Edward por un lado y luego su hermana, que se llamaba Marion, y eran una familia que vivían de una manera, bueno, eran una familia de religión bautista, entonces eran como un poco estrictos, digamos, en cuanto a, bueno, libertades. Pero por otro lado también eran muy liberales y el padre le gustaba mucho leer, la poesía, que pues bueno, también explica un poco del carácter así más relacionado con las artes, ¿no? De Edward Hopper. Cuando empezó a crecer, nos decía la guía que era como una persona
no sé, como no el típico pintor charming, ¿no? Encantador No, que cautiva a la gente con su muy palabra. pocas habilidades sociales. Muy pocas habilidades sociales, alto, ¿sabes? Un poco así callado, introspectivo, un Claro. poco deprimente también, o depresivo, de alguna manera. ¿Ibas a decir algo? No, y supongo que lo dirás, que hizo un viaje a París, ¿no? Para conocer a pues, los Más tarde, sí. artistas de ese tiempo en París. Y yo le preguntaba, o sea, él admiraba a Monet, ¿no? Sí. Y digo, ¿llegó a conocerle o algo? Porque supongo que más o menos sería contemporáneo. Dice, no, estuvo en París, pero yo siempre No habló con ellos. Le gustaba mirarlos de lejos y sonreír, Claro, ¿sabes? es un poco lo que te choca. Pero sí, pues sí, eso fue ya de más mayor, ¿no? Estaba yo intentando aquí build up el tipo de personalidad que tenía él para entender un poco, pues eso, su trayectoria. Empezó a ir a Nueva York, como comentábamos. Llevaba una vida bastante normal, viendo que quizás no se podría ganar la vida de pintor. Hizo una carrera que era de ilustrador, porque yo supongo que él pensó, bueno, a mí me gusta dibujar, ¿sabes? Voy a hacer esto que está en el gremio, ¿no? Aunque no es mi pasión real, pero bueno, me tengo que ganar la vida y igual si no puedo vender mis cuadros. También como en esta línea de intentar buscar su personalidad como pintor, ¿no? Que también es complicado para la gente que no lo tiene claro cuando es más joven, ¿sabes? Intentar buscar tu identidad, vas cambiando, copias. También esa fue uno de los motivos por los cuales fue a París, ¿sabes? Estaba como intentando pues dibujar como dibujaba la gente en París en ese momento, ¿no? Y ver si eso iba con su personalidad Sí, o no. las vanguardias, para ver si eso le molaba o no. Pero pensando en cuándo le llegó el reconocimiento, ¿no? y de qué manera le llegó bastante tarde, y durante todos esos momentos en los que él no podía vivir de la pintura, pues vivía trabajando en una empresa de publicidad, haciendo ilustraciones. Y fue justo en esa época cuando él, yo creo que llegó a su punto más bajo a nivel anímico, porque veía que no, bueno, pues que no conseguía su meta, ¿no? Estaba ahí trabajando. Y tenía aquí marcada una frase de un amigo suyo, que voy a traducir así a ver si me sale, que decía, sufría largos periodos en los que avanzaba simplemente por inercia, sentado por días sin sentir como el paso del tiempo. Estaba infeliz o helpless in happy, o sea, sin poder ayudarle, infeliz, ¿no? O sea, estaba realmente, sí, desesperado. Sin ser capaz de levantar una mano como para romper el hechizo en el que se encontraba. O sea, esta yo creo que debe ser su época más baja, y ahí podríamos decir que igual estaba en los 30 y pico ya. O sea, para que veáis que no fue una persona que triunfara de joven. Entonces fue en ese momento, ahora no sé si quieres comentar lo de la Gran Depresión tú o no. Sí, bueno, nos comentaban en la visita lo que motiva mucho o lo que conecta mucho con el estilo de Hopper, ¿no? Que es su personalidad, ¿no? Hopper sería, con su carácter un tanto reservado y depresivo, sería el perfecto cronista visual de lo que fue en los años 30 la Gran Depresión, y no haciéndolo, o sea, mediante una denuncia social directa, ¿no? Con imágenes como, por ejemplo, las típicas estas fotografías que se hicieron durante la depresión, sino a través de sus cuadros que transmitían un poco la psicología de la soledad y el aislamiento urbano, ¿no? Son las obras de Hopper que vamos a comentar capturaran pues, lo que era el vacío de las ciudades y la incertidumbre de la clase media de la Gran Depresión, que estaba estancada, ¿no? Por las circunstancias económicas y bueno, pues con todos los recursos estilísticos que vamos a ver en sus cuadros, ¿no? Como la luz, las arquitecturas rígidas que enfatizaban pues, esa desconexión emocional que él tenía y que también era el sino de esa época. Exacto. Y en esta época como de depresión y Gran Depresión, conoció
o reconoció, se reencontró con una chica que se llamaba Josephine Nivison, que él había estudiado con ella originariamente en la escuela en Nueva York, pero que bueno, que se volvieron a encontrar y él solía ir a Cape Cod, Sí. a pasar los veranos, que es así un cabo aquí Sí, ahí en el- al lado de Boston, Ujú. que es muy bonito, ¿no? Tiene un faro muy chulo y unas playas de estas así paradisíacas, entre comillas, para la costa de aquí. Y muchos tiburones. Y muchos tiburones y ballenas, ¿no? Y sí. Entonces a él le gustaba mucho ir ahí porque era un espacio muy tranquilo, la luz era muy chula y podía pintar tranquilamente. Y se reconectaron y se fue con ella allí. Y al parecer apareció el humor, ¿no? Ay, el humor y el amor. Pero te cuento lo que decían de ellos como pareja. Decían, ellos son completamente opuestos. Ella es bajita, abierta, graciosa y sociable y liberal, mientras que él era el alto, secretivo, tímido, callado, introspectivo y conservador. O sea, tal para cual. Sí, eran polos opuestos. Pero bueno, algo pasaría que haría que algo conectase y entonces empezaran a vivir juntos. Joe decía de él, a veces pienso que Eddie, le llamaba Eddie a Edward Hopper, Eddie es como cuando tiras la piedra, cuando tiras una piedra en un pozo. La única diferencia es que ni siquiera escuchas el ruido cuando llega abajo. Esto lo decía ella, ¿sabes? O sea, imagínate. Es muy bestia. Pero bueno, otra cosa que nos decía la guía es que gracias a esta partnership, o sea, a esta pareja que fue a nivel amoroso, pero también esta pareja que se convirtió a nivel profesional, ella introdujo a Hopper a muchos de sus amigos en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque ella también era artista, ya llevaba tiempo trabajando en Nueva York y quizás por esa personalidad así más chisposa, ¿no? O sea, más sociable. No, es que Hopper carecía de todas esas habilidades sociales que hablo desde el desconocimiento, pero entiendo que son fundamentales en el mundo Networking, ¿no? del arte. Hay que hacer networking en todos los mundos, yo creo, cada Sí. vez más, pero bueno. Total, que ella hizo como unas conexiones, ¿no? Conectó a Hopper con gente que ella conocía o alguien de aquí del Brooklyn Museum que le ayudó a conseguir la primera, a comprar una de sus pinturas, no sé si fue por $100 o $160, que era ya como algo bastante importante, y varias otras conexiones que hicieron que como que esa carrera despegara. Pero incluso luego en el futuro, que nosotros también lo vimos en la exhibición que hicieron o en una parte de la exhibición que dedicaron a Edward Hopper en el Whitney, que salían esos cuadernos donde ella tenía esa capacidad de tenerlo todo súper ordenado, a quién le habían vendido un cuadro, cuándo lo había vendido o cuándo lo había hecho, no si estaba, en qué estado estaba, quién lo tenía, si lo tenía cedido, que era como, bueno, pues era, pues sí, como si fuera una manager, ¿no? De alguna manera. Sí, y en el fondo también, a pesar de que la sensación que yo destilaba de lo que nos contaba era que al final también no sé si los mecenas o los de los museos y las galerías se aprovecharon de ellos en el fondo porque consiguieron a precio de saldo su obra y era un poco la queja que, Bueno, pero después de la muerte de ella, ¿no? claro, por no haber nadie que dijera, salvaguardara claro. el legado porque bueno, no tuvieron descendencia, entonces, no sé, creo que se aprovecharon de ellos al final, tanto, bueno, Hopper porque tampoco tenía ese drive y ella, pues bueno, pues cuando falleces ya todo te da igual. Sí, también nos comentaba la guía que tuvieron, entre comillas, como un matrimonio poco, bueno, quizás Convencional. no, diría, quizás convencional en aquella época, porque no es que fuera un matrimonio feliz. O sea, eran un matrimonio y acabaron, o sea, muriendo todavía estando casados, pero hubo un momento en el que ellos vivían en un piso que no sé si lo hemos dicho en el West Village, En Washington Square Park. en Washington ahí Square Park, al lado donde está ahora la universidad, Sí, ¿no? en NYU. El otro pero- día esta semana pasaba y estaba intentando identificar el edificio. Es el número 3, es en la parte norte. Y sí, se puede ver el edificio todavía. Vivieron desde 1913 hasta que se murieron. Vivieron ahí. Él vivió allí, porque ella, en el momento en que la madre de él se enfermó, ella fue la que tuvo que subir a Nyack y se quedó viviendo en Nyack durante muchísimos años, cuidando de la madre y haciendo todo lo que hacía para Edward desde allí. Entonces, imaginaros pues qué tipo de matrimonio supera esto, ¿no? Y encima también
sabiendo pues eso, que la madre también era una madre de educación bautista, ¿no? La otra era liberal, que había bastantes piques y estaba ahí aguantando a la suegra, ¿sabes? Yo Hopper, me pongo en la situación y no sé. bueno, Hopper, a pesar de eso, también dejó eso en alguna ilustración retratando un poco Plasmados, sí. la severidad de su familia. La dejó en algún dibujo que pudimos ver en... Hizo un sketch, ¿no? Cuando era pequeño, yo creo que tenía como 10 años o así, que decía Home Sweet Home o algo Sí, así, ¿no? la Hogar, madre dulce hogar. zurrándole a Sí. un niño ahí en casa. Salía con Muy irónicamente. cogiendo a un niño por el pie y subiéndolo hacia arriba y con el otro con una maza de estas de extender la pizza o la masa de pan. Sí. En el otro, en plan, voy a pegar al que venga, para que os hagáis una idea. Pero bueno, al fin y al cabo, en sus años, en los años que más estuvieron juntos, Josephine siempre posó para él, para muchos de sus retratos, quizás también porque a él lo prefería, ¿no? O sea, que él tenía más confianza obviamente con su mujer que con cualquier otro modelo que quizás él hubiera tenido que hablar un poco más, ¿sabes? O contactar o cosas que pues socialmente no le apetecían mucho. Y hay muchos de los cuadros en los que de alguna manera puedes reconocer esa imagen, ¿no? Que va mutando, pero sí que ves como a Joe en todos los retratos femeninos de Hopper. Por hablar un poco de la identidad artística de Hopper, ¿no? Y hablar de algunas obras, ¿no? Le definen como exponente del llamado realismo americano, donde la temática central es explorar estados de ánimo como la soledad, el aislamiento, la melancolía del individuo frente a lo que es la vida moderna y urbana, ¿no? Le da siempre un enfoque psicológico, ¿no? A sus obras, que son, yo creo que en mi caso, por ejemplo, lo que conecta bastante con ello. A mí, yo siempre pienso, o he pensado cada vez que he visto obras suyas, pensaba si él realmente hacía eso con intención o simplemente era una representación de lo que él era, de alguna manera, ¿sabes? O sea, que no iba buscando en absoluto que nadie pensara, o sea, que no era una ironía o una metáfora de la vida y tal y cual, sino que es que esa era su vida, ¿sabes? O sea, que él pintaba el filtro que él entendía de lo que era la vida. Sí, yo supongo que sí, cuando adoptas ese estilo de una manera tan recurrente, es que es algo que vives, ¿no? Y es tu manera de ver el mundo. Y él eso lo hacía, por ejemplo, con el uso de la luz, ¿no? Donde utilizaba tanto luces muy crudas, ¿no? Por ejemplo, tanto de fuente natural como artificial, como los fluorescentes, donde son obras con contrastes muy profundos que acentúan la sensación de vacío. Luego también la composición de los cuadros, donde es muy cinematográfica, donde sus cuadros funcionan como fotogramas de una película de cine negro, ¿no? Con encuadres que sugieren que algo acaba de pasar o está a punto de pasar. Y luego el tema de la geometría y la arquitectura, ¿no? Que él dibujaba muy bien, tanto en sketch como al incluirla en sus cuadros, ¿no? Donde predomina la línea recta, ventanas grandes y fachadas que simplifica mucho y que aísla a los personajes del entorno. Luego, bueno, nosotros, aunque no es exclusivo, sí que pintó principalmente en un contexto neoyorquino, ¿no? Decíamos que tenía su estudio en Washington Square, donde también vivió y trabajó en ese número 3 desde 1913 y que ese entorno fue su principal fuente de inspiración, con su observación urbana, donde muchas de sus obras nacían de viajes en lo que eran por entonces todos los trenes elevados de Nueva York, que ahora dentro del Manhattan quedan muy pocos, pero de aquellos había muchos. Y observando a través de las ventanas de las oficinas y los apartamentos de la ciudad a los que te podías casi asomar. Sí, yo me siento, la verdad, bastante identificada con él como artista, o sea, a una escala completamente diferente, pero sí que siento que hay gente que tiene como esa habilidad de utilizar la otra parte del cerebro en la que no estás copiando, sino inventando, ¿sabes? Y todo es como más mágico o deconstruido, no sé. Y yo creo que él era muy bueno
replicando, que es lo que hizo incluso cuando estábamos en su casa y en el estudio, se veían imágenes de veleritos en el Hudson, ¿no? Porque era literal lo que él veía desde su ventana. Y aquí un poco lo que estabas diciendo lo mismo, ¿sabes? Aquí, en la época que estuvo en Nueva York, ¿qué es lo que hacía? Cosas de Nueva York, bares de Nueva York, ¿no? Ventanas de Nueva York, skylines de Nueva York. Con alguna reinterpretación o Pero simplificación. muy sutil porque al fin y al cabo copiaba, ¿no? Utilizaba esto para copiar. Tenía una frase aquí suya que él decía sobre artistas en general, pero obviamente también se estaba definiendo a sí mismo y decía, en cada desarrollo, en el desarrollo de cada uno de los artistas hay el germen de un trabajo anterior. Espera, que es que estoy traduciendo y... El último trabajo es siempre encontrado en algo que él, o sea, que la gente ha hecho antes. Lo que él, el artista, ha sido antes es lo que él es siempre. O sea, lo puedo decir en inglés y quizás tendría más sentido porque he hecho una traducción así un poco... Pero básicamente habla un poco de lo que yo estaba diciendo, que es, él se ha movido siempre como en unos parámetros, ¿no? De copia para aprender y aunque lo haya ajustado, ¿no? Y haya encontrado su lenguaje en eso, yo creo que toda su carrera siguió haciendo lo mismo, ¿no? Pues yo creo que por concretar un poco, si hablamos un poco de las Obras. obras de referencia y Dale. empezamos por, creo que la más conocida, ¿no? Que es Nighthawks de 1942, ¿no? Y tú querías hablar algo. Bueno, esta es mi obra favorita de todas las de Hopper. Por poneros un poco en contexto mío personal, pues claro, yo o nosotros, la gente que ha crecido en Europa, España o incluso aquí en Latinoamérica, puede tener una imagen visual de artistas quizás más relacionados, pues no sé, al Renacimiento, ¿no? Cosas más europeos, los Dutch. O sea, la época de los pintores de los Países Bajos, los españoles, ¿no? Italianos. Pero yo cuando me mudé aquí tenía como mucho interés por entender quién había pintado, ¿no? Quién era la gente de aquí y por lo tanto entender su cultura y qué pintaban. Entonces en cada sitio que iba a visitar siempre intentaba irme a la parte de América, ¿no? Ya sea Native Americans, que no hay muchos, pero hay algunos que también lo tienen, o Americans, ¿no? Lo que hacía la gente de aquí. Y en una de mis visitas a Chicago vi este cuadro. Yo diría que era una visita guiada, o sea, que me la estaban explicando la hora, que todavía es más chulo, ¿no? Porque ves detalles que tú pues no ves. Y un poco a colación de lo que estábamos diciendo antes, pues es la imagen esta de Night Hawks, que es... Los halcones búhos, de la noche. sí, los o búhos nocturnos, aves por hacer nocturnas. una traducción así un poco más... animales nocturnos, llamámosle, por no llamarles halcones. Simplemente es una vista de un diner, puede ser, o de un bar, que dicen que era como una copia de uno que existía en Greenwich Village, o sea, cerca de donde él vivía, que ya no está, o sea, ya lo cerraron, y que justo pintó este cuadro después del ataque de Pearl Harbor, que también es como un punto interesante para entender, ¿no? Porque en ese momento, pues quizás él estaba con sentimientos así como más en su línea, ¿no? No depresivos, pero sí un poco de incomprensión o, no sé, soledad, ¿no? Intentar estar conectado, pero muy lejos de lo que ha pasado, lo que fuera. Entonces hizo este cuadro que, bueno, se llama Phyllis el bar. Aquí en el cuadro en la realidad tenía otro nombre y hay 4 personas dentro del bar. Todos están sentados en la barra, uno es el camarero, hay 2 parejas que están juntas y luego un hombre que está separado. Pero lo interesante para mí del cuadro es que no parece que nadie interaccione con el otro. Es como un poco lo que decías tú de los fotogramas, ¿no? Pero como fotogramas en off, cuando no hay nada pasando y es un plano así vacío. Y quizás el camarero es el que parece que más está interactuando porque está mirando como a la pareja, pero sí te da como ese aspecto de conectados pero solos, ¿no? O sea, compartiendo espacio temporal pero absolutamente solos. Y luego lo que os decía de la guía turística en Chicago, nos explicaba que otro dato curioso de este cuadro es que no hay puertas visibles, lo cual quizás, o sea, tú a primera vista no te das cuenta, pero visualmente tu cerebro lo que está entendiendo es, esta gente está ahí sin escapatoria, ¿sabes? Están ahí encerrados, sí, en una pecera sin hablar, todo está vacío, ¿no? Es como medio de noche, bueno, no sé. Entonces, pues eso, es un diner abierto por la noche en la esquina de una ciudad del estilo de Nueva York y, bueno, tiene grandes ventanales y hay estas figuras que no interactúan y no hay una narrativa explícita, ¿no? Hopper no es que esté pintando una acción, sino es la atmósfera
esta de... Yo creo que conecta, tensión, de alguna manera. muy directamente con el que lo ve. Ese sentido de, no sé si de decir soledad o ensimismamiento. Conecta muy directamente también por el uso de la luz interior, el color tan vivo interior y frente a una calle en penumbra. Quizás es la obra, yo creo que es la más conocida. más conocida. Y ni siquiera está en Nueva York, está en Chicago. Está en Chicago, ¿no? Sí. No la trajimos. Y la luz, como decías tú, pues es la protagonista por esa luz artificial que tiene el diner dentro, ¿no? Que es casi teatral porque realmente está ultra iluminado por contraste. Y otra cosa que decías tú antes, que también es algo que yo destacaba en sus obras, incluso antes de que nadie me las explicara, es que tiene como una luz que yo creo que sí representa muy bien la luz de Nueva York, que para mí está también está muy relacionada a la luz de Barcelona porque es como luces muy vibrantes. ¿Sabes? Los colores son muy, muy llamativos cuando hace sol y eso yo creo que él lo conseguía bastante bien. Y ya para acabar con esto, pues que esta escena cotidiana es un símbolo de, pues eso, de la vida urbana del siglo XX, las noches largas, el anonimato en la ciudad y, bueno, pues la experiencia de lo que era la modernidad industrial en ese momento. Yo, solo por mencionar otra obra también con este feeling parecido, es el de Automat, y que refleja es una imagen de una mujer en un restaurante, lo que serán los automats de la época, que eran un tipo de restaurante muy curiosos que había, desaparecieron en los años 80, que era una especie de casilleros con platos ya preparados. Y la gente Qué locura, ¿no? metía... Hay una película de una comedia de estas sesentera de Doris Day y Rock Hudson, donde hay una escena donde se representa estos automats. Pues la imagen es una mujer sentada en solitario en una mesa. Parece la típica atuendo un poco de los años 20, ¿no? Sí, desde el año 27. Y también pues, la sensación de una mujer totalmente ensimismada, el uso de la luz fluorescente es muy, muy característico de Hopper. Y yo hablaré de la que es mi obra favorita de Hopper, que es la llamada 7 a.m., 7 de la mañana, que está inspirada en un escaparate de ahí de Nyack, y muestra pues este escaparate que está en el borde del pueblo. Simplemente nos muestra la luz del amanecer, un escaparate de una tienda que no está muy definido, ¿no? Tiene una especie de unas fotografías, unos cuadros en el escaparate a primera hora de la mañana, y pues donde es en el borde del pueblo, y a continuación pues ya vemos cómo se termina lo que es la población y sigue lo que es una zona más boscosa y arbolada. También no hay ningún personaje y me gusta pues el concepto de border que tiene el pueblo. Y nos dijeron la señora de la fundación, encontrar, nos dijo, sí, esto está por ahí, podéis verlo. Nos enseñó la foto pero fracasamos. Intentamos encontrarlo, pero nos rajamos. Nos enseñaron una cosa muy chula, que era que había habido un artista de Buffalo, ya no me acuerdo del fotógrafo de dónde era, pero que hizo un trabajo de como casar cuadros de Hopper con los cuadros, o el edificio que él había representado en ese cuadro. Entonces, allí en el museo tenían, pues no sé si eran 3 pósters con las fotos versus el cuadro de Hopper. Entonces, como que nos estaba enseñando la guía, pues eso, los cuadros ahí y el edificio real, ¿no? Que realmente estaba bastante clavado el uno con el otro, y entonces apareció la tienda esta, ¿no? Sí. Pero no conseguimos encontrarla. No, fracasamos estrepitosamente, pero sí que hay gente que... hay bastantes o algunas casas allí en Nyack que son casas en que se inspiraron cuadros de Hopper, y la gente hace un tour. Incluso nos dijeron que la portada de Psicosis, que a Hopper le encantaba Hitchcock, y la portada de la casa esta de Psicosis está muy inspirada en estos cuadros de casas de Hopper. Y ya por último, yo creo que... No, pero la hizo él, ¿no? ¿La hizo él? Sí. No sé si la hizo... Sí, es verdad, que la hizo él para Hitchcock. Y que él... Que era la casa esa que sale ahí abandonada, ¿sabes? Como alejada. Sí, la casa isolated. Railroad House, así, las casas está. Pero, Pues sí. perdona, ahora que estabas diciendo esto, que es cierto que también nos dijeron que le gustaban mucho las pelis, el cuadro que estaba hablando yo que me gusta mucho
el de animales nocturnos o búhos de noche o halcones nocturnos, también ha sido utilizado o replicado en mogollón de memes, ¿no? Lo que serían ahora memes, pero antes era, no sé, los Simpsons, ¿sabes? Pues está la típica imagen con los Simpsons ahí haciendo eso. Como con la taberna de Moe. Y decían que Blade Runner se inspiró en los fotogramas que luego si lo piensas, a mí Blade Runner también me flipa como peli por todo, por la fotografía, pero también porque es ciencia ficción. Pero si lo piensas un poco, sí que tiene como ese ambiente como de, no sé, soledad y luz sombría, ¿no? Bueno, no sé, en las imágenes nocturnas. Decía que también se había inspirado en cuadros de Hopper, no sé. Y yo por último mencionar la serie de edificios de Nueva York, City Roofs, de 1932, que es pues una serie de cuadros donde Hopper transforma lo que son el paisaje de las azoteas de Nueva York en estudios de la geometría y la soledad, ¿no? A través de retratar los elementos que hoy en día podemos ver en las cubiertas. Yo estaba viéndolo antes y es lo que veo desde mi casa, estos típicos lucernarios piramidales que ves en muchas casas que se siguen instalando hoy en día en algunas casas de estas de 2 y 3 plantas. Bueno, pues Hopper se recrea en estas geometrías resaltando elementos como los depósitos de agua, que siguen siendo los mismos, las chimeneas y pues convirtiendo lo que es lo cotidiano en una escena silenciosa y casi abstracta, ¿no? Que captura la melancolía de la vida urbana, ¿no? Es un poco, o sea, se suele tener, es un poco lo contrario a la imagen tópica de Nueva York, de bullicio, las calles con ruido. Pues no, lo de Hopper es más, yo creo que también más conectado con la psicología, ¿no? Que está tratando de retratar la psicología. Y evadirse. O sea, por un lado evadirse, ¿no? Que son todas estas series así como más de cielo sin landscape. A mí me gustan mucho también estas, por lo que decía de la luz. Porque justo en estas hay algunas que son más como de días nublados, pero normalmente tiene estos contrastes, ¿sabes? Entre sol y sombra. Yo creo que Hopper tenía que conocer a Sorolla, ¿no? Por este trato de la luz. O tendría que haber visto la pintura, porque Sorolla también en esos años, ¿no? Estaba haciendo cosas aquí en Nueva York, ¿no? Pero con lo soso que era él, Hopper. No, bueno, aparte, vamos, la pintura de Sorolla es como más explosiva, más mostrando detalle. Sí, y positiva, ¿no? Como por ejemplo, hablamos aquí en el podcast cuando fuimos a la Spanish Society, que mostraba lo mejor de España en plan festivo. Ahí no había... Era una comisión por eso. Sí, pero no había penas. Ahí era todo lo mejor, aquí te lo plantamos. Y bueno, pues así, eso fue nuestra excursión deportivo-cultural a Nyack. Mira, aquí tenías puesto que eran 80 kilómetros, no 70. Bueno, ¿cuántos fueron? Al final igual sí que fueron 80. Estuvo cerca de 80. Sí. Pero porque bueno, no bajamos en bici. Claro, porque luego al acabar yo tenía la idea, tanto descabellada, que era volver otra vez, por lo menos volver hasta el George Washington Bridge en Harlem, por el lado de New Jersey, pero eran otros 35 kilómetros y ya las fuerzas estaban bastante... Y las fuerzas y la luz, porque todavía no tenemos los días tan largos. Así que nos cruzamos el puente de vuelta desde Nyack a Tarrytown. Nos sigue otra vez el viento en contra. No sé qué es que realmente tuvimos muy mala suerte porque fue el viento en contra a la ida. Sí. Y cuando nos volvemos también, cambió de dirección, y encima de subida. Y otra vez de vuelta, se hizo muy largo ese cruce del puente. Y luego pillamos el tren, que nos fue súper bien, pero también a petar de ciclistas. Claro, todos los ciclistas. Y bueno, pues regresamos a la ciudad mezclándonos, incluso con la Gen Z que volvía. Ahí estoy hablando con unos chavales, divina juventud. Estos chavales venían de Bay Ridge en Brooklyn. O sea, imagínate. Pero que iban en zapatillas. Iban en calcetines con Crocs o algo, o no sé cómo se llama, pero lo parecido a los Crocs. Las zapatillas estas son como de andar por casa. Sí, como las Hook, pero de esas que son sin talón. Sí. Chicos, y se habían hecho 90 kilómetros como que sin nada, ¿sabes? Y venían ahí, y dice, bueno, nos subimos sobre la bici, íbamos al cementerio de Sleepy Hollow, porque habíamos visto en redes sociales
Y dije, pero es que no es la época de ir. Hemos estado 10 minutos. No, y aparte incluso cuando, si vas, que nosotros lo hemos hecho, hemos ido en la época, a ver, tampoco es que te dé para mucho, ¿no? Eso. Y decía, bueno, pues nada, ahora vamos a volver y al llegar al barrio vamos a ir a un buffet libre a, como decía uno, make my money's worth. O sea, Por cierto, hablando de cementerios, ahora que me acabo de acordar, que si no se me olvidará, lo voy a comentar. Al parecer, el padre de poeta español, que tengo el libro ahí encima, se llama, que se murió. Espera, voy a buscarlo. Hombre, sí. que se vean esos medios inalámbricos. ¡Lorca! El padre de Lorca, Ese poeta español. ese poeta español. El padre de Lorca está enterrado aquí, al parecer. Hay una plaquita. ¿Qué? Hay que hacer investigación. Bueno, lo escuché el otro día, no he hecho una investigación profunda, o sea que igual esto es una No, mentira como una no casa. podemos confirmar el dato hasta que Pero bueno, luego pensé, ¿te acuerdas que estuvimos en el cementerio sefardí, de que era donde vivía él? Joder, la excursión esa. Sí. Bueno, nada, es que simplemente me he acordado. El equipo de investigación investigará. Muy bien, pues hemos estado hablando aquí de Hopper. Si alguno miembro de nuestra base de oyentes le gusta Hopper o sabe algo que... Teníamos uno, ¿no? El argentino que nos dijo que estaba escribiendo un libro, sí, creo. Ahí dejamos a medios de contacto abierto que os daremos al final para compartir tanto lo que os transmite este pintor, cosas que sepáis, así que esperamos el feedback. Pues nada, Sí. pues sí, hablando de feedback, vamos a pasar ya a la última sección del podcast, que es el feedback de los oyentes, a.k.a. The Fanbase. El feedback de los oyentes, la fanbase. Y yo venía aquí ya prometiéndomelas muy felices, que yo creía que ya les habíamos puesto nombre, los hustlers o hustlers. Tú les pusiste nombre, pero No, nadie lo ha votado. O todavía sea, no. vivimos en una dictadura, tío. Pues tienes que poner aquí las encuestas porque esto hay que decidirlo ya. Así que bueno, pues nuestra comunidad, se llame como se llame, sigue muy potente en iVoox, ¿no? Y tenemos Fanbase me mola, ¿eh? la A mí. fanbase, sí. Y bueno, pues en iVoox tenemos a Ichi de Hydra, que viene a hacer las aclaraciones pertinentes. Sí, ya me he enterado que no es Que una la- mujer, que es un chico, que es un Dice- caballero del zodiaco. Aquí Ichi nos dice, hola chicos, estaría más que encantado en participar, por supuestísimo. Lamento haber causado esa envidia que no era mi intención. Se refiere a poder haber visitado la Reserva Federal, Ya, tío. que nosotros no pudimos. Y dice sobre el tema de este mes, nos dice algunos de sus sitios favoritos para comer, que son Sarge, en la tercera con la 36, creo que es un deli, para el sándwich de pastrami o la la matcha bowl soup. También nos dice Deluxe Green Bowl en Bayard para comida china. No lo conozco. El tema Chinatown yo lo tengo un poco... Sí, a ti no te acaba, No ¿eh? me gusta, pero nunca me he metido realmente no me he centrado en ello. Tenemos a Basiles Ah, sí, ya sé cuál es este que ha dicho del Deluxe Green. Basiles, que es si no me equivoco, es el de la pizza, Artichoke Pizza, que yo voy bastante, y Bleecker Street Pizza, que también está cerca de John's, que hemos hablado, es un sitio de pizza más normal y está bastante bien. Amy Ruth para Soul Food, no sé dónde está, y El Sabroso en la octava con la 37, comida latina súper barata. Esto no caigo ahora, pero esto está justo al lado de mis dominios habituales y tantos otros sitios que sería inabarcable. Y por último, las aclaraciones, ¿no? Ichi de Hydra es, como dijo Emilio, un caballero del zodiaco. Sí, sí. Algo que a mí se me escapa. Y bueno, nos dice que él está en España, pero por motivos familiares va casi todos los años a Toronto, haciendo habitualmente doblete con Nueva York por cercanía, como bien habéis comentado. Hombre, pero de unido, para venir solo como de paso, tiene aquí una buena lista de Sí, conocimiento, sí, ¿eh? Culinario. Se empapa bastante, ¿no? de los lugares. Y luego, bueno, Iteaf Talavera, otro habitual, Sí, también. sobre el tema del rodaje de Suits, confirma a Ichi que, si no me equivoco, el único capítulo filmado entero en Nueva York fue el episodio 1 de la temporada 1. ¿Pero de qué serie, De perdón? Suits.
de Ah, de los Suits, abogados. sí, O sea, claro. se ve que Jolines. les frieron ahí a tasas de rodaje y dijeron, nanay, nos vamos a... Pues yo, ahora mira en que estaba convencida que esa serie, porque yo, a ver, en mi cabeza como siempre salen rascacielos, pero claro, puede ser que fueran sin nombre, ¿no? Rascacielos sin nombre que puede ser de otra ciudad, claro. Y luego ya por último, bueno, ponernos un poco al día de algunos comentarios de Spotify, que algunos tienen retraso, pero los traemos para ponernos al día. Entonces a Francisco Javier Sánchez nos dice que soy el mismo de Estudio Sánchez que acaban de mencionar en la sección de feedback. Felicitaciones por este capítulo sobre el de Where's the Money. Muy buena investigación y gracias también por el buen humor. Y nos manda abrazos desde Argentina. Este es el que estaba escribiendo el libro, creo. Ah, pues nada, si... Fernando, de Hopper. O sea que si él es el que nos tienes- tiene que dar guías si la hemos liado en algo. Bueno, o que nos mande feedback, cosas que aporten y que completen algo. Y luego también desde Argentina, Alejandra nos dice que en Buenos Aires existe la Noche de los Museos, donde todos los museos, edificios importantes para la visita, de todos que quieran ir. Ah, bueno, esto es sobre Open Por el House Open New York, House, que ya uno de nuestros primeros podcasts. Y bueno, nos dice que es de Argentina, llama a Nueva York, hoy es feriado y empecé a escucharlo siguiendo a Elliot y también lo escucho desde 2014. Oh, ¡qué penitencia! Ay, Dice enhorabuena. que tienes una buena fanbase y no tienen nombre, ¿eh? Bueno, yo sé Y que no les has puesto ni nombre. la gente está ahí escuchando. Y luego, tú tienes aquí en tu negociado, tienes aquí también comentarios. ¿Qué es ¿no? negociado? Tu negociado de Instagram. Ese es tu... A ver, yo, mira, pido perdón porque realmente este mes he estado un poco silenciosa. O sea, ¿cómo decirlo sin...? Como Hopper, ahí, Sí, introspectiva. pero no por deprimida, simplemente porque no he tenido tiempo, he tenido muchas cosas que hacer y se me ha pasado social media. Y vi que de repente nos felicitaban porque no sé si te acuerdas cuando grabamos la otra vez, que de hecho lo puedo volver a hacer ahora, subí una foto diciendo, hoy se graba. Y entonces nos dijeron, bien, felicidades. Eduardo Normión y Paulo Breogán se alegraban de que estuviésemos grabando, entonces les doy las gracias desde aquí, les pido disculpas porque no les di las gracias hasta ayer. Y luego José Ángel nos comentaba, dice, fantástico el último episodio del podcast. No os conocía pese a seguir el de Un Minuto en Nueva York. O sea, Emilio, tú estás aquí Otra desde el principio. desde el principio. Santo varón. Pero ahora casi me he puesto al día. Tenéis un nuevo seguidor de vuestro magnífico podcast, ya que soy un gran enamorado de esta ciudad de la que habláis. Poniéndome al día de los episodios, espero que para el de abril, o sea, que es este que estamos grabando, ya estéis al día, ya esté yo, o sea, él al día, y este último para mí sea el primero, pero bueno, muchas gracias por todo y por vuestro buen rollo. Ok, pues muchas gracias a todos por comentar y para que quien quiera seguir dándonos feedback os pasamos los métodos de contacto, que es el más clásico, WhatsApp newyorkpodcast@gmail.com, nuestro Instagram con el usuario WhatsApp New York Podcast y la web donde están los enlaces directos para escuchar todos los podcasts, whatsappnewyorkpodcast.wordpress.com y todas las redes sociales que os podáis imaginar. Y ya sabéis también que podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast o buscarnos con vuestra aplicación podcatcher preferida para suscribiros al feed y descargar nuestro episodio automáticamente en cuanto salga, como siempre, cada día 6 del mes. Bueno, Nuria, nos vamos, ¿no? Sí, hacemos una simple llamadita más para que alguien diga algo, quiera ponerse un autonombre. Vamos a hacer ponemos una encuesta con las opciones. Sí, pero es que no tenga. tenemos tanta fanbase en Instagram, la verdad. Bueno, Digo, como para que nos contesten, nos van a contestar mi madre, tu madre. bueno, mi madre dudo que tenga Instagram. Pero sí, puedo hacer una llamada en Instagram. Hay que moverlo. Hay que moverlo. Para el próximo episodio Se cierra y si no se quedan los hassles. esto tiene que estar decidido. Así que nada, hasta el próximo episodio, Nuria. Adiós. Hasta el mes de junio. You'll find me, gotta lead it. Mixing old school with the new shit. Trying to breach the mind of a nuisance. Steady trying to find what might use it. Fucking up. Estoy en el Bryant Park haciendo lunch y acabo de presenciar una escena que corrobora
las teorías expuestas en el último podcast respecto a Trader Joe's. Una pareja de turistas asiáticos, no sé si China, Corea, Taiwán o Japón. No sé por qué lleva también la típica bolsita de la New York Public Library de la tienda. Estaban haciéndose fotos, pues ella portaba una bolsa, la clásica bolsa de Trader Joe's. Teoría confirmada. Copy, niggas wear dressing that's accepted. Copy, music nowadays is like direction. Copy, everything sloppy.